El aire gélido de los Andes cortaba como cuchillas mientras el fotógrafo ajustaba su cámara, contemplando la silueta desmoronada del convento en la cima de la colina. El cielo, un lienzo de nubes pesadas y grises, parecía aplastar la estructura solitaria, cuyo campanario roto se alzaba como un dedo acusador contra el horizonte. Las paredes del edificio, ennegrecidas por el paso del tiempo y cubiertas de musgo, parecían llorar humedad. A su alrededor, el viento silbaba como un lamento, arrastrando hojas secas y murmullos que no eran suyos. La aldea a los pies de la montaña había sido clara en sus advertencias. Los ancianos, con ojos hundidos y rostros marcados por el miedo, lo miraron como si ya estuviera condenado. «Ese lugar está maldito», le dijo una mujer encorvada, con voz apenas un susurro. «¿Nadie regresa igual?» «Si es que regresa». Pero el fotógrafo, impulsado por su curiosidad profesional y una pizca de escepticismo, desechó las palabras como supersticiones rurales. Después de todo, era un hombre moderno, armado con lentes, luces y baterías recargables. ¿Qué podían hacerle las sombras del pasado? Al atravesar la entrada del convento, notó el silencio absoluto que envolvía el lugar, como si la naturaleza misma evitara perturbarlo. Los escalones de piedra estaban cubiertos de musgo y húmedos al tacto, y el aire olía a tierra vieja y a algo más, algo rancio, como si la muerte misma hubiera dejado un rastro imborrable. La gran puerta de madera, hinchada por la humedad, cedió con un gemido agonizante. Adentro, el claustro estaba parcialmente derrumbado, los arcos de piedra cubiertos de grietas y telarañas que se balanceaban con cada brisa. Explorando con su linterna, sus ojos captaron una mesa rota donde yacían esparcidos papeles amarillentos y libros polvorientos. Entre ellos, un diario encuadernado en cuero llamó su atención. Al abrirlo, las páginas, quebradizas por el tiempo, revelaron una caligrafía apretada y nerviosa. Había descripciones de ritos nocturnos, salmos interrumpidos por gritos y, finalmente, un pasaje que hablaba de un exorcismo fallido. La tinta parecía manchada, como si la mano que escribió hubiera temblado en sus últimas palabras: «Él está aquí. No se ha ido. Y nunca se irá». De repente, un crujido resonó detrás de él. El fotógrafo giró bruscamente, pero solo encontró la oscuridad, espesa como el pecado mismo. Sin embargo, una sensación lo envolvió: no estaba solo. Las páginas del diario crujían con cada vuelta, como si protestaran ante la revelación de sus secretos. El fotógrafo, sentado en un rincón iluminado por la tenue luz de su linterna, no podía apartar la vista de las palabras escritas décadas atrás. Las crónicas de las monjas eran fragmentadas, caóticas, llenas de oraciones rotas y dibujos inquietantes. Al principio, se trataba de anotaciones de la vida diaria en el convento, rezos, labores en el huerto, momentos de contemplación. Pero pronto, el tono cambiaba. Una de las hermanas ha empezado a hablar en lenguas desconocidas, escribió una mano temblorosa en tinta negra. Sus ojos, antes serenos, ahora brillan con una furia inhumana. La Madre Superiora dice que debemos rezar más, pero los rezos no son suficientes. Anoche, algo arañó las puertas de nuestras celdas. El fotógrafo sintió un escalofrío recorrerle la columna. Mientras pasaba a las páginas siguientes, los relatos se tornaban más oscuros. Describían un pacto antiguo, un ritual prohibido invocado durante una sequía devastadora. Según las monjas, un demonio andino conocido como Supay había sido convocado para salvar a los cultivos y a la comunidad que dependía de ellos. Pero el precio fue más alto de lo que esperaban. Primero fueron las cosechas las que prosperaron, luego la salud de las hermanas empezó a deteriorarse y finalmente algo comenzó a acecharlas en la oscuridad. Los detalles coincidían inquietantemente con lo que el fotógrafo había experimentado desde su llegada. Los murmullos en el viento, las sombras que parecían moverse en el rabillo de su ojo y ese olor rancio y persistente. Era como si el lugar respirara, como si estuviera vivo. De repente, un golpe seco resonó desde las profundidades del convento. El fotógrafo levantó la vista, paralizado. La linterna tembló en su mano, proyectando sombras que bailaban frenéticas sobre las paredes cubiertas de moho. Pensó en el viento, en el eco, pero no podía engañarse, aquello había sido real. Con el corazón acelerado, volvió al diario. Una última entrada,
escrita con furia desesperada, atrapó su atención. Él está dentro. Nos observa. Cada noche toma a una de nosotras. No hay escapatoria. Supay reclama lo que es suyo. En ese instante, un grito desgarrador rompió el silencio nocturno, una mezcla de dolor y terror que parecía provenir de todos los rincones del convento. La linterna parpadeó y se apagó, sumiéndolo en una oscuridad absoluta. Y ahí, en el abismo, sintió el peso de una presencia, algo que lo observaba desde las sombras. La noche cayó sobre el convento como un manto opresivo, apagando cualquier rastro de luz natural. El fotógrafo, decidido a documentar lo que fuese necesario para dar sentido a las aterradoras revelaciones del diario, preparó su equipo en el claustro central. La cámara montada sobre un trípode parecía un ojo solitario que vigilaba la penumbra, mientras su linterna trazaba destellos nerviosos sobre las paredes cubiertas de grietas. El silencio era absoluto, pesado, como si el lugar contuviera la respiración. Sin previo aviso, un golpe seco resonó desde el pasillo principal, seguido de un eco que se diluyó lentamente. Giró la linterna hacia la fuente del ruido, pero solo encontró un corredor vacío, donde las sombras parecían arremolinarse y retraerse en un movimiento casi imperceptible. Decidió no apartar la vista y ajustó su cámara para grabar. Algo estaba ocurriendo, algo que no debía ignorar. Al adentrarse en el pasillo, sintió que la temperatura descendía bruscamente. Su respiración se tornó visible, y con ella, un sonido sutil pero inconfundible, murmullos, voces femeninas, rezos en un idioma desconocido. Avanzó despacio, siguiendo el eco de los cánticos, hasta llegar a una habitación donde el aire parecía más denso, cargado de una energía que le erizaba la piel. Las paredes estaban adornadas con grabados primitivos, figuras humanas inclinadas ante un ser grotesco con cuernos y ojos ardientes. De repente, un movimiento lo sacudió. Una figura espectral emergió de la esquina de la habitación, una silueta alta y desdibujada, envuelta en un velo de oscuridad que parecía devorar la poca luz que había. El fotógrafo retrocedió, pero su pie tropezó con algo. Al mirar al suelo, encontró un símbolo grabado en la piedra, un círculo rodeado de runas indescifrables, con líneas radiales que convergían en un centro ennegrecido, como si hubiera sido quemado. Fue entonces cuando lo comprendió, estaba parado en el epicentro de un ritual inacabado. Los diarios no mentían. Los eventos que habían comenzado hace décadas no se habían detenido, simplemente esperaban. Y él, con su llegada, parecía haberlo reactivado. Las sombras comenzaron a moverse, lentamente al principio, y luego más rápido, formando figuras que lo rodeaban. Voces acusadoras llenaron la habitación, un coro de lamentos y gritos, mientras objetos caían y se rompían a su alrededor. La linterna cayó de su mano, rodando hasta apagarse, y la oscuridad lo envolvió completamente. Un frío inexplicable le recorrió la espalda, seguido de un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna: ahora eres parte del pacto. El fotógrafo fue arrastrado por una fuerza invisible, sus pies deslizándose por el suelo de piedra mientras las sombras se cerraban a su alrededor como una marea oscura. Luchó, intentó resistirse, pero era como si el aire mismo lo empujara hacia las profundidades del convento. En sus oídos resonaba un zumbido sordo, intercalado con susurros que parecían provenir de las mismas paredes. Receptáculo, sacrificio, pacto. Las palabras perforaban su mente, incomprensibles pero cargadas de un propósito oscuro. El corredor terminaba en una puerta pesada de madera, parcialmente carcomida pero aún imponente. Cuando se abrió ante él, un aire denso y sulfuroso emergió del interior, haciéndolo toser y sentir un ardor en los ojos. Era una sala circular, vasta y antigua, con paredes cubiertas de símbolos grabados y velas apagadas que se inclinaban en extrañas posiciones. En el centro, un altar de piedra negra se alzaba como un monumento a la desesperación. Sobre su superficie había manchas oscuras y secas, huellas de sacrificios antiguos. De pie junto al altar estaba la figura que había atormentado sus pensamientos desde que leyó los diarios. Supay. Era un ser deforme, con una presencia que hacía que el espacio mismo pareciera doblarse a su alrededor. Su piel era oscura como el carbón, y de su cabeza emergían cuernos retorcidos que parecían desgarrar el aire. Ojos ardientes como brasas lo observaban, llenos de un odio milenario y de un hambre insaciable.
El demonio no habló, pero su intención era clara. Una fuerza invisible lo levantó, arrojándolo contra el altar. Sus manos y piernas quedaron inmovilizadas, y sentía un calor abrasador invadiendo su cuerpo, como si su misma esencia estuviera siendo drenada. Recordó entonces los diarios, las desesperadas palabras de las monjas que intentaron resistir. Entre el caos de su mente, un fragmento surgió con claridad: la fe y el sacrificio son el único escudo contra su hambre. Con un último esfuerzo, estiró su brazo hacia su mochila caída, logrando alcanzar un pequeño frasco de agua bendita que había tomado de la capilla antes de caer en este abismo. Lo rompió contra el altar, dejando que el agua sagrada se derramara sobre los grabados. Un chillido desgarrador resonó por la sala, y su país se retorció como si la misma luz del sol lo hubiera alcanzado. Desesperado, comenzó a recitar el fragmento de un exorcismo que recordaba de los diarios, mezclando palabras latinas con rezos incompletos. El aire se volvió pesado, vibrante, y las sombras comenzaron a retroceder. Pero su pai no se iría sin luchar. Una presión indescriptible llenó el espacio, aplastando sus costillas y apagando las velas con un suspiro final. Con su último aliento, el fotógrafo gritó la última palabra del exorcismo, liberando una explosión de luz que lo dejó cegado. Cuando recuperó el sentido, el altar estaba vacío y las paredes quemadas, como si un fuego invisible las hubiera consumido. Su pai había desaparecido, pero en el aire persistía un eco inquietante: volveré. La madrugada lo recibió con un frío cortante mientras el fotógrafo tambaleaba fuera del convento, su cuerpo cubierto de cortes y su ropa empapada de sudor. Cada paso sobre el terreno rocoso parecía un desafío monumental, como si una fuerza invisible intentara mantenerlo atrapado en aquel lugar maldito. Detrás de él, el edificio se alzaba como una silueta en ruinas, con su campanario roto proyectando una sombra que parecía moverse a su ritmo, acechándolo. El silencio era absoluto, pero no traía paz. El aire estaba cargado de tensión, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Al mirar hacia el convento por última vez, notó algo que le heló la sangre. En la ventana más alta, una figura oscura permanecía inmóvil, observándolo. No necesitaba más confirmación. Su pai no había sido destruido, solo había sido contenido, y ahora estaba atado a él. Su descenso hacia la aldea fue un viaje envuelto en paranoia. Cada sombra parecía alargarse hacia él, cada crujido en la maleza era un susurro que lo llamaba por su nombre. Su linterna, ya débil, proyectaba destellos erráticos sobre el camino, y en más de una ocasión creyó ver su propio reflejo en charcos de agua sucia, pero no era suyo. Los ojos que lo miraban eran diferentes, ardían con un brillo rojizo, y una sonrisa torcida aparecía justo antes de que el reflejo se desvaneciera. Cuando finalmente llegó a la aldea, el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, pero su luz no traía consuelo. Las casas parecían más vacías, más silenciosas de lo que recordaba, como si los habitantes supieran que algo oscuro había descendido de las montañas junto a él. Un grupo de ancianos lo observaba desde la plaza central, sus ojos llenos de miedo y resignación. ¿Lo liberaste?, preguntó una voz quebrada, perteneciente a la mujer que lo había advertido antes de su viaje. El fotógrafo no respondió. Sabía que cualquier palabra solo confirmaría lo que todos temían. El demonio no estaba confinado al convento, ahora lo seguía como una sombra eterna. Intentó escribir su experiencia, plasmar en palabras lo que había vivido, pero cada vez que releía sus notas, las palabras parecían cambiar, como si algo interferiera con su relato. Las fotografías que había tomado estaban manchadas, distorsionadas, y en muchas de ellas se distinguía una figura oscura de pie detrás de él. Finalmente entendió la magnitud de su error. Su relato no sería un aviso, sino una invitación. Los curiosos vendrían, atraídos por el misterio, y cada uno alimentaría a su pai, perpetuando un ciclo de horror que nunca terminaría. El convento jamás sería verdaderamente abandonado. Y él, ahora un receptáculo incompleto, seguiría viendo esos ojos ardientes en cada reflejo, escuchando susurros en cada rincón oscuro, recordándole que el pacto nunca se rompería. Nunca. Suscríbete y comparte este video para que nadie escape del terror. Envíanos tu historia más escalofriante y podrías verla cobrar vida en nuestro próximo episodio. ¿Te atreves? Hasta el próximo video.